Saludos, bienvenidos a una nueva entrega del podcast Medicina Preventiva. Yo soy el doctor José Vadillo Hernández, soy médico en atención primaria y en medicina preventiva. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante, de mucha controversia en la comunidad en general y en la comunidad médica también, y es sobre la vacunación, ¿verdad? Hoy tenemos un gran invitado. Tenemos con nosotros la presencia del doctor Harry López, pediatra. ¿Quién no conoce a Harry López en Aguadilla? Bienvenido, doctor. Un placer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Es importante cuando hablamos de las vacunas, aunque no son exclusivas de niños, y vamos a entrar un poco en detalle. Los pediatras por muchos años, en su mayoría, han sido, ¿verdad?, esta fuerza que ha mantenido esta voz cantante en la importancia de la vacunación, ¿verdad? Y por qué sí, por qué no. Y hoy vamos a tratar de hablar un poco de los mitos que rodean lo que es la vacunación, los miedos que pueden haber, las campañas, etcétera. Háblanos un poco sobre su experiencia en la oficina. ¿Los padres están abiertos? ¿Cada vez ven más resistencia? Hay de todo. La mayoría está abierta a recibir las vacunas. Siempre aparece el padre que leyó un poquito por Google o por alguna fuente y siempre tiene sus dudas. Y obviamente uno de los grandes mitos está en el que si tú dudas es porque tú eres antivacunas. No. Mientras más información tú tengas, mejor preparado vas a estar. Y puedes hacer la pregunta que realmente te preocupa, si la vacuna le puede causar algún daño al niño, si le toca dar Panadol antes de la vacuna, lo cual es otro gran mito. No debe darse ningún medicamento previo a la vacuna. Correcto. Si tiene fiebre, pues le damos algo, pero si no, obsérvalo. Sí. No hay que utilizar una profilaxis automática, ¿verdad? No, es que el mero hecho del acetaminofén, ya sea la marca que sea, nunca se diseñó como preventivo. Correcto. O sea, no es correcto dar por si le da fiebre. No, si le da fiebre lo tratamos. Exacto. Es un antipirético, ¿verdad? Un antifebril, pero se va a utilizar en el momento que el paciente presente la fiebre. Exacto. No va a ser de manera automática. Yo creo que este tema de la vacunación, en donde comenzó este gran dilema, fue en el momento en que se empezó a asociar o a vincular la vacunación con la aparición de autismo en niños, ¿verdad? Eso yo creo que fue como que el eje de toda esta controversia que estamos viviendo hoy en día. Irónicamente es un estudio súper corto, apenas no llegaba a muchos pacientes. Lo que hizo un doctor británico para la época de los 80, 90, de la cual Lancet, 10 años después, que es la revista donde lo publica, exacto, se retracta de lo ocurrido porque muchas de las conclusiones fueron alteradas y fueron guiadas para llegar a una conclusión. Exacto. Pero sin embargo, ese estudio de poca gente ha hecho más daño que cualquier otra cosa. Claro, sembró la semilla. Este fue el doctor Andrew Wakefield. Yo siempre recuerdo el nombre, unas charlas que tuve con el doctor de Ruyan, que en paz descanse, que fue un titán en esto de la prevención y de la vacunación. Y él siempre hacían hincapié, porque eso fue como que el inicio de todo este problema que estamos viviendo a nivel mundial, donde se está dejando de vacunar a los niños e inclusive los adultos, pero vamos a los niños, que es donde más donde la decisión depende del padre o el tutor, basado en unos informes que fueron infundados y que le costó a esta revista, que tenía un prestigio bien alto, tener que retractarse, que eso en la comunidad científica es duro y doloroso. Es un golpe duro. Obviamente, el estudio no estaba fundamentado y eso, pues, aunque se retractó, la semilla se sembró. No, se quedó ahí de la misma manera que tú puedes cuestionar como le pasó a Jenner y a otros más, siglo XVIII, siglo XIX, que por qué voy a interactuar en los caminos del Señor. O sea, y así se ha sembrado la semilla durante muchos años. Y eso crea mucho problema. Siempre uno de los otro mito común es que es en el carácter de la obligación de vacunarse o no, ¿verdad? Eso va a depender de cada país, pero por lo menos en nuestro país, hasta cierto punto se requiere, es un requisito de toda escuela pública o privada tener
los niños con todas sus vacunas al día, ¿verdad? Sí, hay cierto grado de obligatoriedad, pero no es obligatorio. O sea, tú como padre puedes llegar a la decisión de no vas a vacunar a tu hijo. La recomendación que hemos dado a todos los pediatras es la protección del niño y no solo la protección de tu hijo, sino la protección de todos, lo que se llama la protección del rebaño, ¿no? O sea, mientras más gente yo vacune, mejor protección tengo en mi comunidad. Claro. Pues esa siempre ha sido la intención de los pediatras y de todo aquel que nos gusta trabajar en la parte de la prevención, porque eso es la vacuna. Correcto. Prevención. Hoy en día estamos amarrados. Precisamente hoy, 18 de agosto del 2020, estamos amarrados a usar una mascarilla porque nos falta una vacuna, la vacuna del COVID. O sea, si queremos dejar de usar esto, tenemos que esperar con suerte que en marzo, tal vez en abril, tengamos la vacuna contra el COVID y comencemos a vacunar en masa para frenar esto, intentar volver a una, en teoría, normalidad. Claro. Siempre desde nuestro primer programa, hemos hecho hincapié que este espacio viene con la mentalidad de lograr darle las herramientas a nuestra audiencia de que fundamenten sus decisiones como un ente, ¿verdad? Como una autonomía en información correcta, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo. Nosotros le vamos a dar el por qué nosotros recomendamos la vacunación para que usted tome la decisión correcta basado en información correcta. Exacto. Tienes, por ejemplo, hay muchos mitos. El más clásico de todos es la vacuna contra el autismo, que es la famosa vacuna, el MMR, y lo asocian al autismo. Fíjate, en todos los estudios que se han hecho comparativos, Europa, Estados Unidos, no se ha podido correlacionar estadísticamente hablando que tú recibes la vacuna y vas a tener autismo. O sea, no hay forma, no hay un solo estudio que apunte en esa dirección. No, ni lo ha habido ni hasta el momento se ha presentado. No. En el caso de la comunidad de pediatras, ¿verdad? A la que usted pertenece y ha pertenecido por muchísimos años, ¿está consono el respaldo a la vacunación? Sí, ¿no? Todos los pediatras estamos en su mayoría de acuerdo con la vacunación. Y es la única forma de prevención, porque realmente la pediatría, el término correcto sería pediatría y puericultura, o sea, porque nos interesa no solo tratar al niño enfermo, sino prevenir que el niño se enferme. Y no hay mejor manera que la vacunación. O sea, prevenir enfermedades que hoy en día la gente no ve, no tiene idea de lo que es una viruela, pero hasta los años 50, 60 o 70 era algo devastador. Claro. El mismo sarampión que parece tonto, la misma varicela que parecen tontas, 1% de los pacientes que tienen varicela pueden fallecer. O 1% de los pacientes que cogen sarampión pueden fallecer. Algo que yo puedo evitar con 2 pinchazos. Uno a los 12 meses y otro a los 4 años. O sea, no hay que arriesgarse. No hay por qué correr un riesgo cuando por tantos años se ha probado la eficacia. La eficacia del Y es triste ver también cómo el trabajo de tantos años, en el caso de, por ejemplo, el sarampión, ya que entramos en el tema del sarampión, cómo estamos viendo brotes todavía de 3 años para acá, 4 años para acá, marcados en una condición que virtualmente estaba erradicada del mundo. Casi erradicada. Tienes, por ejemplo, el último brote grande, Disneyland, hace un par de años atrás. California. Que se midieron casos en Nueva York y en la Florida. O sea, procedentes del brote de Disneyland. Al grado que cambió toda la mentalidad del estado donde era vacuna, si tú quieres, a una vacunación mínima obligatoria. Y ya hay 42 estados en los Estados Unidos que favorecen una vacunación obligatoria. Y esto es bien importante porque en el caso del sarampión, los estudios que yo pude leer y los informes que yo pude leer siempre hicieron un vínculo a niños no vacunados, los que estuvieron envueltos en estos brotes. Así que, sin duda alguna, el no estar vacunado es un factor de riesgo. No, y es el efecto de yo crear un grupo grande de gente protegida. O sea, mientras lo que se llama el efecto del rebaño. O sea, mientras yo tengo una gran población vacunada, llega el momento que si hay 2 o 3 sin vacunarse, la probabilidad que les dé la enfermedad es baja. Y puedo aguantar y disminuir el brote.
no hace mucho estuvimos a punto de quitar el polio, pero hay poblaciones que lamentablemente, y hay que reconocerlo, la vacuna tiene un costo y no todas las comunidades pueden pagarlo. De ahí la importancia de que nuestros gobiernos realmente ayuden a la gente a obtener sus vacunas. Sí, hay una serie de movimientos, ¿verdad? Por lo menos en teoría. Hay que ver en la práctica si se llevan a cabo. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud cubre lo que es las Américas y tienen el rol primordial, ¿verdad? De llevar lo que es la orientación y la distribución de estas vacunas. Exacto, y sería un gran incentivo. Imagínate tú, la primera compañía que pueda desarrollar una vacuna contra el SIDA, que será algo bastante costoso, pero todo el mundo va a recordar la compañía X o la compañía Y que erradicó el SIDA. Claro, sí, son cambios trascendentales para toda la vida, ¿verdad? La vida de las personas que tienen la condición y en la humanidad en general. Las vacunas tienen una importancia en la comunidad porque condiciones como el polio, que donde yo la pude estudiar a través de básicamente de literatura y uno que otro caso de este adulto mayor que tiene esas secuelas que trajo desde la niñez y me hacen estos cuentos de cómo era el tratamiento, los armazones de metal y parecen cuentos de tiempos medievales, ¿verdad? Y estamos hablando de que fue los otros días. Y es increíble que estemos en la disposición de exponer a nuestros niños o a nuestra comunidad en general a volver a revivir brotes de polio cuando causó un daño y una incapacidad de básicamente toda la vida. No, y te digo, no solo polio, tienes muchas enfermedades que hoy en día casi no se ven, pero tú ver como tuve la desgracia de ver un nene de 15 años morir por una simple varicela, una encefalitis secundaria de la varicela, ¿sabes? Tipo grande. Y algo que yo puedo evitar, ya te digo, con un simple pinchazo. Y son cosas que uno no quisiera que nadie más viera. El caso del chico en España con tosferina, que hace años no lo veían. Y quien lo reconoce es un viejo que pasa cuando le escucha toser. Desgraciadamente el niño fallece simplemente por no estar vacunado. Y los demás amigos a vuelta redonda de la escuela estaban vacunados y a ninguno le pasó nada. Claro. Sí, que estamos hablando. Y no solo esto, es la implicación a nivel de salud pública que implica la decisión que usted tomó de no vacunar a su niño. ¿Verdad? Esto queda más allá del núcleo familiar que está expuesto a unas posibles mutaciones de estos patógenos y que haga inefectiva las vacunas de los que sí la tenemos. Eso es una posibilidad real que se está planteando y sí, es real. Es real. Y no solo, pon que no cambie, pero el mero hecho de tú padecer la enfermedad, las secuelas que lleva la enfermedad en el individuo pueden ser, tras que son costosísimas, pueden ser devastadoras. O sea, una madre que coge sarampión, la probabilidad que su nene tenga una encefalopatía por sarampión son altísimas. O sea que vas a traer al mundo un niño que va a tener un problema. Que al Estado y a la familia le va a tocar mantener. Claro. Se ve crudo, se ve cruel, pero es algo que se puede evitar con la vacunación. La gran importancia de la vacunación es la prevención. Eso es correcto. Como todos siempre hemos dicho en nuestro programa, la prevención es la clave. Es la clave y si lo puedo prevenir, no lo tengo que tratar. Y esa es la idea, o sea, no llegar a cosas astronómicas o que se pudieron haber evitado. La simple gripe. Vacuna de todos los años de influenza y vamos a disminuir esos casi 300 a 500 mil personas que mueren al año por influenza. Claro. Es una vacuna que es, ¿verdad?, de fácil acceso, que está disponible, que hay muchas campañas, que se orienta diariamente a las oficinas a nivel primario. Exacto. Y hay bastante resistencia todavía a esta altura. Y las encuentras en algunos sitios hasta gratuitas, o sea que tampoco tiene... en la inmensa mayoría de las veces. Un riesgo alto y si tuvieras que costearla, no pasa de $20. Exacto. Y esos son los casos, las excepciones, porque en general la mayoría de los seguros
Inclusive las personas que no tienen seguro, el Departamento de Salud crea unas ferias que el que es indigente o no tiene un seguro, ahí se las pone. Se le pone. Así que ahí vemos la importancia a nivel de salud pública del colectivo de promover estas prácticas saludables de vacunación. Hay otro mito, ¿verdad? En el caso de la vacunación es que la vacunación es solo para niños. Uy, ahora mismo no, tienes por ejemplo algo tan simple como el TDAP, o sea, el tétano. El tétano. Muchos adultos se lo ponen hasta los 21 años porque la universidad se los pidió para poder entrar. Pero una vez tú comienzas a correr por este mundo, la probabilidad de darte un corte, la probabilidad de contaminarte es tan grande. Claro. Y muchos de los adultos no la tenemos. O sea, es importantísimo en los adultos. Influenza, neumonía, sobre todo en nuestras personas de 65 años o más. Claro. La protección, la vacuna contra el herpes zóster. Muy común. Que se ve tanto, la famosa culebrilla. Vamos a proteger también a nuestros viejitos. Tenemos vacunas disponibles para lo que es la influenza anualmente. Esta vacuna pues tiene unas alteraciones que requiere que sea anualmente. La vacuna del neumococo, de la pulmonía, como comúnmente se le dice, generalmente se utiliza 1 o 2 dosis que protege hasta por 23 cepas de causantes de pulmonía. Así que eso es... Y sabemos que es súper seguro porque esa vacuna la usamos en un bebito de 2, 4, 6 meses. O sea, es una vacuna súper segura. Súper segura. Y ahí tienes otro de los grandes mitos, ¿no? Que las vacunas hacen daño en la primera etapa porque me las asocian con la muerte temprana del recién nacido, cuando realmente coinciden en el espacio los hechos. O sea, que porque la estoy poniendo a un paciente pequeño. Pero no se ha demostrado que sea la vacuna, sino son otros factores los que inducen en esto. Eso es interesante ese dato que da el doctor López. Tenemos que ser, ¿verdad?, conscientes de que cuando tomemos una decisión que sea bien fundamentada, ¿verdad? Y va a ser fundamentada en realidades, no en mitos o en suposiciones. Y a veces, no sé si han ido a tu oficina, pero a veces a la mía van, no, que la vacuna de influenza es nueva. Estamos trabajando con la vacuna de influenza desde la Segunda Guerra Mundial, desde el 45, comenzaron a trabajarse con la vacuna de influenza. No son vacunas nuevas. Y son enfermedades que en el caso de la población adulta son comunes y pueden ser mortales. O sea, estamos hablando de que no se está haciendo hincapié de vacúnate contra neumonía, vacúnate contra pulmonía o contra influenza. Es que son enfermedades que pueden causar la muerte de esta población. Las complicaciones que te puede llevar una influenza. O sea, de una persona estar activa tranquilamente, tal vez ya llegó a la edad de jubilación, que está disfrutando con sus nietos, pero un simple cuadro gripal, una simple influenza, lo puede llevar a la cama. Inclusive le puede causar la muerte. Claro. Y es algo común, volvemos a hacer. Ahora estamos con lo de el herpes zóster, esa vacuna de la culebrilla, está disponible. Ahora bajaron el Comité de Inmunización del CDC, que es la entidad que regula a nivel de los Estados Unidos y de los territorios la vacunación. La llevó a los 50 años, ¿verdad? Siempre hubo una controversia entre 60 y 65, pero esta nueva vacuna pues permite todavía adelantar a los 55. No se le pone antes, es una pregunta común en consulta, porque no ha demostrado un beneficio en una población menos de 50 años, en el caso de esta vacuna nueva. Así que va a seguir siendo recomendada a los 50 porque es donde ha probado los estudios de manera repetitiva que hay un beneficio real. El beneficio mayor, que eso es lo otro que hay que buscar en la vacunación, ¿sabes? Que realmente sea algo que favorezca, no por un rumor como hace un par de años atrás, que vamos a vacunar de viruela porque está el temor de una guerra bacteriológica después del 911, después del 9/11. No, la vacuna de por sí también. Hay que estar cuidado con lo que tú estás haciendo. Exactamente. En el caso de los niños específicamente, doctor, hay otro temor que tienen los padres de poner múltiples vacunas a la vez, ¿verdad? Porque vemos estas vacunas que se ponen de manera serial. ¿Qué usted opina? ¿Cómo funciona esto? En la realidad, tan pronto tú sacas el niño del nursery, en ese mismo momento lo expusiste a un montón de antígenos, a un montón de cuadros virales que están circulando a vueltas redondas, y hasta los 2 meses no lo vas a vacunar. O sea, ponerle muchas vacunas a la vez, desgraciadamente hay un dolor asociado. Obviamente voy a poner 5 pinchazos, pero no es tanta la carga bacteriana que lo voy a exponer como el mero hecho de abrir la puerta y sacarlo. Y ahora que tú sabes que por debajo de 2 años los nenes no están obligados a llevar mascarilla.
ese bebito lo estoy exponiendo al COVID. Gracias a Dios, hasta ahora no se ha demostrado que el amigo cause daño en los infantes. Exacto. Hasta ahora Hasta el no momento se ha demostrado. Sí, y eso es un buen punto, doctor. Aquí con esto del COVID, que lo hemos discutido con varios colegas, el COVID tiene una peculiaridad, ¿verdad? Y es que todas las investigaciones están en curso. Así que todo lo que estamos hablando muchas veces es en base a suposiciones Sí. o algunos estudios que están en sus fases iniciales o sentido común. Pero Sentido todo está común o a lo que estudiándose. vimos que pasó los otros días. O sea, no, porque las estadísticas de China, estamos hablando de los otros días, estamos hablando de febrero, de marzo. O sea que la data es reciente. Sí, eso es un punto. Aquí la medicina nunca 2 más 2, 4, ¿verdad? Eso no los enseñaron desde... No, desgraciadamente, 1 más 1 pueden ser 3 y de eso vive el ginecólogo. Eso es bueno. Ok. ¿Y yo? El itinerario de vacunas, ya una vez el niño sale, ¿verdad? Y empieza con los seguimientos estos en esas etapas iniciales con usted, con los pediatras. ¿Cómo funciona generalmente, doctor? Generalmente, sabes que los periodos, que lo hemos hecho por acomodar, es 2, 4, 6 meses, 12, 18 y 4 años. Salvo después de los 6 años, de 6 meses, sabes que la vacuna de influenza es anual. O sea que Correcto. esa es más fácil. Pero la gente se adapta. Y después que tú les demuestras, mira, no va a pasar nada, lo peor que le va a pasar a ese niño, generalmente hablando, pues siempre hay que hacer la salvedad. Claro. Generalmente hablando, lo que más le va a pasar es dolor, puede haber un poco de fiebre, pero generalmente no vas a encontrar nada más. O sea, hay que tener, inclusive se decía cuando la época de la vacunación de la influenza, que la influenza la vacuna pudiera generar una complicación posterior, como era el Guillain-Barré, pero es menos frecuente que por la enfermedad. O sea, eso es otro gran mito, ¿no? Si la enfermedad me va a proteger mejor que la vacunación. Bueno, te va a proteger, pues vas a crear una inmunidad, pero también te pones a riesgo de los efectos secundarios de la enfermedad. O sea, no es lo mismo yo vacunarte para un sarampión que te dé un poquito de fiebre o para una papera que te dé un poquito de fiebre, que te dé papera y con el tiempo quedes estéril si eres varón. Correcto. O que tengas algún otro daño neurológico. O sea, por esperar a que te dé la enfermedad. Claro. Es interesante el término, ¿verdad? La esterilidad que puede causar la papera, ¿verdad? Es porque crea una afectación a nivel de los testículos, ¿verdad? Ujú. La producción de los espermatozoides. Así que el varón que le da la papera o que le daba la papera, o la farfallota, que la gente le llaman comúnmente, que era bien común. Exacto. Inclusive en la edad de mis padres me hablan de los niños que pudieran haber tenido esta condición. Yo personalmente en vida real nunca he visto una en 10 años de práctica. Así que no sé si yo he visto el libro. Yo sí le he visto el libro, gracias a Dios. Sarampión sí desgraciadamente he visto, varicela sí he visto. Sarampión. Eso es así. En cuanto al mito de las alergias con el huevo, ¿verdad? Que siempre es un tema bastante controversial. Yo siempre oriento. Porque es un Depende tema- uno del individuo, depende también de cuán sensible tú seas al alérgeno. Si fueras muy sensible y se te quiere vacunar, se puede observar al paciente, se puede premedicar previo y se puede hacer en un ambiente controlado. Entiendo. Pero es bien poco probable que el paciente que tenga una alergia al huevo, tenga un problema con la vacuna del sarampión. Exacto. Eso va a depender de múltiples factores. Exacto, sobre todo del individuo. Siempre se toma en consideración. Es importante un tema que el doctor tocó en su intervención, y es que la vacuna de la influenza está indicada, como escuchen bien, de 6 meses hasta el resto de la vida. 6 meses en adelante y es segura. Es muy segura. Lo único malo es que al pobre muchacho, antes de los 10 años le tocan 2 pinchazos, de ahí en adelante es uno solo. Pero ya solo con un solo pinchazo tienes casi un 90% de protección. O sea, es una vacuna muy segura, tan segura que se ha autorizado por encima de los 6 meses, a ese grado de seguridad.
Muy bien. El tema es muy interesante, es un tema muy abarcador y obviamente es importante llevarlo con pausa, con calma, para que ¿verdad? Se entiendan los conceptos y podamos tener el impacto que queremos a nivel de la comunidad. Vamos a tener una segunda parte del tema donde vamos a estar hablando un poquito de ciertas enfermedades que pudieran ser causadas en estas poblaciones que no tienen vacunas, ¿verdad? En estas enfermedades por las cuales las vacunas existen. Y las implicaciones a nivel de adulto y a nivel de pediátrico, aquí con el doctor López, en cuanto a haciendo un resumen de lo que tocamos durante esta primera intervención, estuvimos hablando sobre las vacunas, mitos comunes que los padres tienen, ¿verdad? El fundamento del autismo con la vacuna, de dónde surgió y el por qué se ha descartado por completo en estos tiempos. No hay ninguna evidencia que sostenga que eso es correcto. Y los diferentes maneras en que se pone, el doctor le explicó, que eran básicamente cada 2, 4, 6, 8, 12 y 4 años. 2, 4, 6, 12, 18. Y 18. Y a los 4 años. Y a los 4 años. Y luego a las 11 años, 16 años, y de ahí esperemos que tú sigas cada 10 años. Eso es correcto. Así que vamos a... No se pierda la segunda parte, donde vamos a estar hablando sobre las enfermedades. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? Nada, vas a encontrar en mi oficina, aquí en Aguadilla, al 891-1170, o a través de mi página de Facebook, Pediatra Dr. Jady López, y ahí estamos para servir. Perfecto, doctor. No nos queda tiempo para más, así que nos despedimos. Nos veremos en la próxima entrega de tu podcast Medicina Preventiva, donde la prevención es la clave. Buenas tardes.